¿Qué tal, amigos? En el videotutorial anterior estuvimos diseñando completamente desde cero esta pieza dentro de Part Design. Hoy vamos a ver cómo la podemos hacer mediante primitivas, única y exclusivamente mediante primitivas. Dentro de Part Design, porque tened en cuenta de que tenemos un banco de trabajo, que en este caso sería Part, ¿vale? Este que tenemos aquí, que nos permitiría hacer un trabajo fluido y libre con primitivas, entre otras cosas, ¿vale? Es un banco de trabajo muy potente. Pero mucha gente se ha preguntado, oye, ¿se puede trabajar en Part Design con las primitivas? Pues sí, se puede trabajar. Lo que pasa es que el trabajo no es nada sencillo y tampoco nada práctico, ¿vale? Yo no recomiendo, evidentemente, ponerse a hacer nada solo con primitivas. Pero bueno, en este caso vamos a ver cómo la podemos hacer, esta pieza única y exclusivamente con primitivas. Bueno, quizás toquemos alguna herramienta como la de redondeo para hacer algún redondeo, este que tenemos aquí y los otros, porque si no se nos eterniza el vídeo. No obstante, os voy a explicar cómo se harían sin la necesidad de utilizar redondeo, ¿vale? Entonces vamos allá, vamos a cerrar esta pieza, vamos a crear un nuevo archivo de parte paramétrica o pieza paramétrica y no vamos, por supuesto, a crear croquis, ¿vale? La idea es no crear croquis. Tengo aquí el plano, que es el que voy a utilizar. Os dejaré en el pie del vídeo el plano, aunque ya está en el vídeo anterior, pero bueno, para que nadie se pierda, ¿vale? Porque si remitimos al vídeo anterior hay gente que ya no sabe dónde anda. Entonces, bueno, pongámoslo todo lo más sencillo posible. Vamos a poner esto así y vamos a trabajar directamente con primitivas. Tened en cuenta que dentro de FreeCAD y del banco de trabajo Part Design tenemos dos herramientas para la creación de primitivas. Una es esta y la otra es esta herramienta que tenemos aquí. Esta de aquí añade geometría, esta de aquí quita geometría, ¿vale? Solo tenemos que entender eso. La amarilla quita, la amarilla añade, la roja quita, ¿vale? Dentro de la primitiva, que vemos que tiene una flechita, ambas herramientas, si desplegamos tenemos el cubo aditivo, cilindro, esfera, cono, elipsoide, toro. Tenemos a la prima de alguien, no sé de quién será la prima, y tenemos una cuña, ¿vale? Todo esto añade geometría. Sin embargo, aquí en este otro lado tenemos exactamente las mismas herramientas: caja, cilindro, esfera, cono, elipsoide, toro. Aquí sí tenemos un prisma y no la prima de alguien, y cuña, ¿vale? Pero como podéis ver es sustractivo, es decir, quita. Conociendo eso, ya podemos libremente trabajar. Obviamente vamos a tener que trabajar con planos, con puntos y con ejes, porque si no, se nos pondría la cosa aún más difícil, ¿vale? Si nosotros nos vamos aquí al plano, voy a aumentar esto un poco para tener mejor visualización de todo. Fijaros que nosotros aquí la pieza la podemos descomponer en cubos. Fijaros, esto sería un cubo, esto sería otro cubo y por supuesto aquí tenemos otro cubo inclinado. Solamente con 3 cubos ya tendríamos la pieza hecha, ¿vale? Perfectamente hecha. Lo único que tenemos que saber es cómo colocarlos para poder hacerla, ¿vale? Porque así a simple vista dices tú, bueno, coloco 3 cubos y ya está, ya, pero en Part Design no es tan sencillo. En Part sí, en Part es muy sencillo, pero en Part Design no lo es tanto. Vamos a ir viendo poco a poco cómo la podemos diseñar. Voy a devolver esto a su sitio. Vamos a poner la vista esta aquí centrada. Y vamos a empezar con este cubo. Esta parte va a ser muy sencilla, ¿vale? Dibujar este cubo no nos va a suponer mayor esfuerzo. Fijaros que yo me vengo aquí a las primitivas, cojo la primera, que en este caso es el cubo, pincho en ella y ahora pues una especie como el software Tinkercad, este que gusta a mucha gente porque es muy sencillito y no se te complica ni con Sketch ni con cosas raras de estas, pues nos pide el plano sobre el que vamos a trabajar. En este caso yo quiero que mi cubo esté sobre el plano suelo, en este caso va a ser XY. Pues le damos ahí, seleccionamos el plano XY y ahora pasamos a configurar.
¿vale? Lo único que tenemos que hacer es configurar la primitiva. Podéis observar que aquí tenemos longitud, anchura y altura, ¿vale? Estos tres parámetros que tenemos aquí, que aquí tenemos las unidades para poder introducir. Bueno, esto de longitud, ancho y alto es muy relativo. ¿Por qué digo que es muy relativo? Porque dependiendo de cómo tengamos nosotros la vista orientada, la longitud puede pasar a ser la anchura y la anchura puede pasar a ser la longitud. Incluso la altura podría pasar a ser cualquiera de las otras dos, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo bien presente. Si nosotros nos colocamos en la posición que él nos indica, por ejemplo, fijaros, la anchura para mí en este caso sería la longitud, ¿vale? Porque crece hacia el fondo. Y la longitud, en este caso, para mí sería la anchura, ¿vale? Por el motivo de cómo tengo orientada la vista. Si yo orbito y le doy un cambio a esto, pues fijaros que ahora sí me coincide la anchura bien, ¿vale? Y la longitud bien. Pero yo quiero que mi pieza se oriente exactamente como está esta, ¿vale? Entonces yo necesito que mi cubo esté como al principio, es decir, en esta orientación, porque yo quiero que mi pieza, el frontal, en este caso, sea el plano XZ, ¿vale? Quiero que sea así para que cuando yo termine la pieza se me oriente igual que esta. Entonces aquí me van a cambiar la longitud por la anchura, ¿vale? Bueno, aquí ya veis que me ha pasado una cosa, he tocado una línea sin querer y se me ha añadido aquí, ¿vale? Hay que borrarla, aquí que siempre nos ponga en verde el asunto, ¿vale? Si nosotros seleccionamos cualquier cosa, por ejemplo esta línea, fijaros que aquí ya nos aparece un error, ¿vale? Un error de que no tenemos la pieza posicionada correctamente, ¿vale? Entonces eso es porque lo tenemos colocado respecto a un plano y luego hemos añadido un eje sin sentido alguno. Entonces lo borramos, se me sube para arriba, lo borramos aquí también y ya estaría, ¿vale? Solo necesitamos el plano. Bien, vamos a ir metiendo las dimensiones. Entonces, bueno, lo único que tenemos que hacer es mirar a ver quién es quién, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos que este sería, pues, el ancho. El ancho, aquí tenemos que tiene un radio de 20, lo cual quiere decir que el ancho van a ser 40, ¿vale? Que es el doble. Bien, la longitud la tenemos aquí. Podemos observar que nos dice que son 60, ¿vale? Bueno, pues introducimos aquí 60. Fijaros cómo se está creando el cubo. No se crea respecto a su punto medio, que sería, bueno, más o menos sería por aquí, ¿vale? Sino que se crea sobre esta esquina y a partir de aquí crece en esta dirección y crece en esa dirección, ¿vale? Y bueno, por supuesto crece para arriba también cuando metamos altura, ¿vale? En este caso la altura no tenemos que meterle nada porque si os dais cuenta aquí nos dice que la altura de este cubo que estamos pintando nosotros aquí es de 10 y por tanto viene ya de 10. Pero fijaros que si le meto más, ¿vale? Crece en la dirección que yo os dije, hacia arriba. A partir de los planos, hacia arriba, ¿vale? Bien. El cubo inicial ya lo tenemos, lo único que nos haría falta sería centrarlo, porque si os dais cuenta no está centrado, ¿vale? Está del plano hacia un lado y yo lo quiero del plano hacia ambos lados totalmente simétrico. Entonces lo único que tenemos que hacer, si os fijasteis, aquí tenemos el cuadro de parámetros donde metemos las dimensiones de la primitiva, ¿vale? Ahí van las dimensiones de la primitiva. Aquí en el medio está la posición de la posición. ¿A quién está enganchada la primitiva? En este caso al suelo, ¿vale? Podríamos haberla enganchado a cualquier otro plano. Y luego aquí debajo, separado en dos partes, tenemos la posición de la primitiva respecto al 0, 0 y la rotación de la primitiva, obviamente también respecto al 0, 0, ¿vale? Entonces aquí en la posición, lo único que tenemos que hacer es fijarnos en los ejes, veis el eje X, el eje Y y por supuesto el eje Z, ¿vale? Pues aquí lo que tenemos que movernos es en el eje X, ¿vale? Porque tenemos que movernos en esa dirección para conseguir que este punto medio se coloque aquí, en ese otro punto medio. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer aquí es meter la mitad de su longitud. Si su longitud
son 40, como podemos ver aquí, pues la mitad serían menos 20, menos porque tenemos que ir restando, ¿vale? Ya lo tenemos perfectamente centrado. Bien, pues una vez hecho eso, le damos a OK y automáticamente ya nos queda el cubo plantado en pantalla, ¿vale? La primera parte ya la tenemos. Bien, ahora tenemos que hacer, o vamos a hacer, este lado que tenemos aquí. Este lado que tenemos aquí podemos hacerlo de varias maneras. Vamos a presentar concretamente dos. Nosotros podemos colocar el cubo justo enganchado al plano suelo, con lo cual nosotros tendríamos que hacer un cubo así, que se van a unir ambos, con lo cual no hay problema. Este sabemos lo que mide porque lo tenemos puesto ahí, ¿vale? Este cubo enganchado al plano en suelo, sabemos que son concretamente 30, ¿vale? Pero también podemos engancharnos a esta cara y dibujar única y exclusivamente este cubito de aquí. Este cubito de aquí, pues ya tenemos que estar haciendo un pequeño cálculo, ¿vale? En este caso, pues son los 30 y debemos de quitarle los 10 que mide este cubo que tenemos aquí, ¿vale? Pues en este caso nos quedaría una altura de 20, ¿vale? Aquí ya podemos hacer como nosotros queramos. En este caso, la solución más rápida y más sencilla es colocarlo en el plano suelo, pero si queréis colocarlo sobre esta cara tampoco hay mucho problema, ¿vale? No voy a explicar ahora cómo se coloca sobre una cara porque luego lo vamos a tener que hacer, o sea que no hay mayor inconveniente. Bien, pues simplemente cogemos nuevamente el cubo, le decimos que se coloque sobre el plano XY, ¿vale? Y veis que ya se ha añadido el cubo ahí, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es configurarlo. En este caso nosotros sabemos que su longitud, que en este caso va a ser la anchura, es de 40, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Sabemos que el ancho son 10, porque sería esta medida que tenemos aquí. Ups. ¿Vale? Esta medida que tenemos aquí, nos la presenta aquí, ¿vale? Que serían estos 10 que hay ahí. Por tanto, lo dejamos como está. Y la altura, puesto que estamos midiendo desde el suelo, desde el suelo, pues es de 30, ¿vale? Pues la altura metemos 30. Bien, lo que viene siendo el cubo ya lo tenemos hecho, ¿vale? Lo único que tenemos ahora que hacer es posicionarlo. Nuevamente en la dirección X lo movemos menos 20, ¿vale? Para que se vaya para allá 20. Y en la posición Y tenemos que moverlo el total de la pieza, que en este caso son 60, ¿vale? Pero estos 60, vamos a escribir aquí 60 para que veáis lo que ocurre, os dais cuenta de que se me coloca desde los 60 hacia allá, porque si os fijáis cuando lo tengo en 0, ¿vale? Es esta cara la que está en 0 y el cubo crece hacia allá. Entonces si le sumo los 60, vaya, me equivoqué de dirección, perdón, si le sumo los 60 aquí, ¿vale? Es los 60 más el espesor que tiene la pieza. Entonces debemos de restarle el espesor de la pieza. Como sabemos que son 10, pues aquí serían 50. Ya tenemos el cubo colocado en su sitio. Le damos a OK y perfecto, ¿vale? Bueno, la parte fácil ya la tenemos prácticamente hecha. Ahora nos toca lidiar con la parte, en este caso, difícil, ¿vale? La parte difícil. Vamos a hacer antes que nada, vamos a hacer este huequecito que hay aquí, ¿vale? Que se corresponde con este y que se corresponde con este. Y que si nos pasamos a la pieza en 3D, pues sería este hueco que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a hacer ese hueco para dejar esa parte ya más o menos terminada. Y luego pues continuamos con la parte más chunga, ¿vale? Bien, para hacer ese huequecito yo ahora tengo 3 posibilidades o 4, bueno, tengo muchas, en realidad tengo muchas. ¿Por qué? Porque yo puedo coger y poner un nuevo cubo sobre esta cara, también puedo ponerlo sobre esta cara, también puedo ponerlo sobre esta cara y por supuesto puedo ponerlo sobre el plano de suelo.
¿vale? Aquí ya cada uno puede elegir la que quiera. En realidad va a dar exactamente igual. Lo que pasa es que unas te van a dar más facilidad y otras te van a dar menos facilidad. Y ahí va a depender de lo que tú, en este caso, quieras hacer, ¿vale? Entonces, yo voy a colocarlo aquí sobre esta cara, porque así solamente voy a tener que moverlo y bajarlo, ¿vale? Es lo único que voy a tener que hacer. Entonces, en vez de un cubo aditivo, como aquí tengo que hacer un agujero, porque eso es de lo que se trata, de hacer un agujero, pues voy a utilizar un cubo sustrativo, ¿vale? Pincho ahí y yo ahora, fijaros, no voy a elegir directamente la cara, sino que voy a elegir la orientación de los ejes que yo quiero. Porque si yo pincho en la cara, vamos a hacerlo, si yo hago clic en la cara, fijaros, se me ha colocado bien, pero podía habérseme colocado mal, es decir, podía habérseme colocado allí o aquí, depende muchas veces de cómo hayas hecho la figura anterior, ¿vale? Entonces voy a cancelar, clicar fuera y fijaros, voy a coger, volver a añadir el cubo, pero en este caso en vez de marcar la cara, yo voy a marcar este punto de origen, voy a marcar este otro punto para indicarle que esta va a ser mi coordenada X y este otro punto de aquí para indicarle que ese va a ser mi coordenada Y. Y entonces yo aquí ahora le digo que me alinee origen, X, que es la primera distancia que metí, y la segunda distancia que metí. Hago clic ahí y automáticamente el cubo ya se me adapta, ¿vale? Cuando seleccionas la cara, puede que se te coloque como tú lo quieres, pero la mayoría de las veces no es así, ¿vale? Entonces es mejor definir nosotros dónde queremos que esté el origen, la dirección de X y la dirección de Y, ¿vale? Es lo más recomendable. Bien, una vez hecho eso, ¿qué hacemos? Meter sus dimensiones, ¿vale? En este caso la longitud va a ser la anchura, vemos aquí que serían 15, pues tecleamos 15, vemos cómo ha crecido. La altura, perdón, el ancho en este caso es de 10, ¿vale? Porque es la profundidad esta que tenemos aquí, y la altura, vamos a mover un poco el plano, la altura en este caso es la mitad de 30, si os dais cuenta aquí tenemos 15 hasta donde llega el agujero y hasta arriba son 30, la mitad de 30 en este caso pues serían 15, ¿vale? Bueno, pues tecleamos aquí 15. Ahí está, ¿vale? Vemos que claro, que sube de la cara esa hacia arriba. Nosotros aquí podemos perfectamente voltear, pero al voltear fijaros que nos voltea el X e Y. Entonces van en sentido contrario. Aquí es mejor no voltear y simplemente bajar en Z. Sabemos que en Z tenemos que bajar 15. Bueno, bajar, lo cual quiere decir que tiene que ser negativo. Si lo ponemos positivo, sube, ¿vale? Y ahora para centrarlo, pues nos ocurre exactamente lo mismo que nos ocurría cuando queríamos centrar estos cubos. Lo único que tenemos que hacer es posicionarlo en el centro. En este caso, fijaros que son 15 y el total son 40. Bueno, pues aquí tenemos que hacer una pequeña formulita. Si no queremos calcularlo mentalmente, ¿vale? Le decimos que 40 menos 15 y todo ello dividido por 2. ¿Vale? Es decir, al total, lo que viene siendo el total de la pieza, que sería toda esta longitud, le restamos el total del agujerito, ¿vale? Y luego lo dividimos entre 2 para que nos dé las dos partes sobrantes. Y así queda perfectamente centrado, ¿vale? Aquí vamos a tener el problema de que aquí debemos de ponerle... ahora mismo no, creo que es positivo. Vamos a comprobarlo, vamos a clicar fuera. Sí, era positivo. Como podéis ver, ahí está centrado, ¿vale? Bien, como es restando, no tenemos que hacer más nada que darle al OK. Y ya tenemos ese hueco perfectamente hecho, ¿vale? Esta pieza es complicada de hacer, sobre todo la parte está inclinada, pero en sí es una pieza realmente sencilla, ¿vale? Hacer piezas más complejas con primitivas, pues es una locura. ¿Por qué os enseño a hacerlas? Porque es muy productivo, o sea, es muy... ¿cómo decirlo? Es muy bueno aprender este tipo de colocación de planos, orígenes,
X para acá, X para allá, restando, sumando, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy buena práctica esta tontería que estamos haciendo aquí, ¿vale? Porque evidentemente es una pérdida total de tiempo hacerla así, ¿vale? Es una locura hacerlo con primitivas, pero es muy buena idea practicar esto porque tened en cuenta que es la base de todo, ¿vale? Las coordenadas absolutas es la base de todo, por eso es muy importante en este caso controlarlas. Bien, ahora vamos con la parte inclinada, ¿vale? Que es donde hay más miga. Toda esta parte que tenemos aquí, ¿vale? Es la parte, digamos, más, bueno, complicada. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es añadir un cubo nuevamente y en este caso el cubo lo vamos a poner en el plano XY, ¿vale? Ahí lo tenemos, el cubito. Bien, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a darle sus dimensiones. En este caso aquí en longitud sabemos que son 40, el ancho total de la pieza. Su longitud vemos aquí que nos indica que son 50, por tanto vamos a meter 50 y la altura sigue siendo de 10. Veis el cubo donde está colocado, ¿vale? Ahora vamos a jugar con su posición y su rotación. Fijaros, yo aquí en la posición, pues nuevamente le voy a dar menos 20 para que se coloque donde es, pero yo ahora lo que voy a hacer es voltear completamente el rectángulo. Vais a ver por qué. Voy a irme al eje X, que sería este eje que tenemos aquí, y voy a rotarlo 180 grados. Fijaros cómo se me colocó, ¿vale? En este caso ahora fijaros que el nada está bien. 180, pensé que le había metido ya la posición para abajo. No, aquí en este caso tenemos que subirlo, ¿vale? Tenemos que subirlo aquí 20 para que se coloque, perdón, 20 no, 10, que es el ancho. 10, ¿vale? Y entonces ya está colocado en su correspondiente sitio. ¿Por qué le di la vuelta así? Porque fijaros ahora, al darle la vuelta, para dónde crece el cubo, ¿vale? Podemos observar que crece desde aquí hacia allá. Eso me facilita, vamos a dejar aquí los 50, eso me facilita ahora introducirle los 45 grados de inclinación que yo necesito porque los va a rotar respecto a aquí, respecto a esta cara, va a rotar hacia abajo. Lo único que tengo que hacer es a los 180 restarle los 45. En este caso, en vez de restárselos, es sumárselos. Vaya, si los resto y los sumo, como que no va a funcionar, ¿vale? Y ahí ya lo tenemos colocado en su correspondiente posición. Si os dais cuenta, de aquí a aquí mantiene los 50 y lo otro, bueno, pues lo que dé, ¿vale? Ya lo tenemos. Como veis, no ha sido tan difícil como podíamos en un principio pensar, ¿vale? Pero hay que hacerlo de esta manera, porque si dibujas el cubo mirando hacia allá y lo que haces es traerlo para acá, rotarlo y todo eso, te vuelves loco porque la cantidad de cálculos que tienes que realizar son desorbitados. Sin embargo, si lo haces pensando un poco hacia dónde crece y cómo va a rotar, no vas a tener problemas. Le damos a OK. Como podéis ver, ya tenemos gran parte de la pieza hecho. De momento no hemos utilizado más que cubos, única y exclusivamente cubos, pero ahora vamos a utilizar un cilindro, ¿vale? Vamos a utilizar un cilindro porque vamos a hacer este agujerito que tenemos aquí, este, ¿vale? Pues vamos allá. Para hacer ese agujerito, yo aquí voy a coger y voy a poner un cilindro. Vamos a utilizar un cilindro sustractivo. Bien, ahí aparece. Claro, yo no voy a seleccionar esta cara, porque si selecciono esta cara, fijaros, me lo pone ahí arriba. No es de mi gusto, yo quiero que me lo ponga aquí abajo, ¿vale? Lo pone donde realmente le da la gana. Entonces cojo y quito esta cara y le digo referencia 1. Yo selecciono este punto. Referencia 2. Yo selecciono, si puedo, porque a veces es difícil, este otro punto. Y referencia 3, este punto de aquí de arriba, ¿vale? Lo que viene siendo origen, X e Y, ¿vale?
Claro, ahora aquí le digo origen X, Y. Tened en cuenta que X lo va a poner en la orientación del primer punto que seleccione y el segundo punto, ¿vale? O el tercero, porque en este caso el origen sería el primero, ¿vale? Tened en cuenta que también podéis seleccionar las aristas en vez de los puntos, que puede parecer más fácil seleccionar la arista que el punto, pero hay una pequeña diferencia. Si yo selecciono el punto, le estoy diciendo a FreeCAD que yo quiero que mi eje X vaya en esa dirección. Lo mismo que aquí al seleccionar el punto, yo le estoy diciendo que tiene que ir en esa posición, en esa orientación, ¿vale? De otra manera, si yo selecciono la arista, al seleccionar la arista yo no le estoy diciendo en qué dirección va X, con lo cual puede ir en esa dirección, pero también puede ir en esta otra dirección. Es decir, el positivo me puede ir para el lado contrario y eso me perjudica porque ya tengo que estar poniendo negativos, ¿vale? Entonces yo recomiendo seleccionar el punto, pero vosotros mismos, ¿vale? Cada uno puede hacer lo que quiera. Bueno, yo ya elegí origen X e Y y ahora lo único que tengo que hacer es empezar a meter los parámetros. ¿Qué radio tiene esto? 12,5. Pues introducimos 12,5. La altura, como es pasante, vemos que va a ser en la misma altura que tiene en este caso la pieza, que es de 10. Por tanto, lo dejamos de 10. El resto de parámetros que nos permitirían hacer un gajo de cilindro, o sea, medio cilindro, un cuarto de cilindro, lo que nosotros queramos. Solo hay que cambiar aquí esto, por ejemplo, a 180 y como podéis ver, ahora tenemos medio cilindro, ¿vale? Pero bueno, nosotros necesitamos el cilindro completo. Y ahora lo único que nos falta es posicionarlo, ¿vale? En este caso, pues ocurre exactamente igual que hicimos antes. Tenemos que meter aquí una pequeña formulita. En este caso serían 40, que es el ancho total, es decir, este ancho menos el diámetro de la pieza dividido por 2 para que nos dé las dos partes sobrantes, ¿vale? Y con eso ya lo tenemos hecho. Aquí 40 menos el diámetro, que son 12,5 por 2. Vamos a meterlo así entre paréntesis porque no queremos calcular absolutamente nada, ¿vale? Y todo esto lo metemos nuevamente entre paréntesis dividido entre 2, ¿vale? Y aquí me parece que tiene que ir... igual me equivoqué en algo, ¿eh? No, no es negativo, es positivo. A ver, déjame ver, 40... Es 40, ¿no? Sí. Vale, aquí me equivoqué en una cosa. Metí el radio del... Esto no es así. Esto hay que borrarlo. Metí el radio del círculo interior, pero para poder centrarlo no. Tiene que ser el radio del exterior, o en este caso el diámetro, que son 20, en este caso son... Espérate, me he liado. Aquí ahora mismo me he liado. Si es el mismo. Es simplemente 40 entre 2 y ya está. No tiene más historia, ¿vale? No era como ahí que teníamos que hacer más historia. No, aquí es 40 entre 2. Es que me lió el radio este, hombre. Me lió el radio ese, ya no sabía lo que estaba haciendo. Eso es, 40 entre 2. Aquí la formulita es muy sencilla. Uy, fijaros, aquí he pinchado sin querer en la cara, ¿vale? He pinchado en la cara o en no sé qué carajo he pinchado. Mucho cuidado, ¿vale? Hay que borrar aquí nuevamente y volver a marcar ese vértice de ahí, ¿vale? Voy a borrarlos todos porque creo que no era ese. Referencia 1, este. Referencia 2, este. Y referencia 3, este. Y aquí le digo origen XY. Sí que lo era, pero me faltó por decir el origen XY, que seguramente esto se fue para arriba. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque si tocamos en algo que no es lo adecuado, nos lo añade aquí y nos cambia aquí y ya la hemos liado, ¿vale? Bien, por último, nos queda posicionarlo en su correspondiente lugar, que en Z tenemos que bajar 10, ¿vale?
y en Y tenemos que subir 20. Ese sería su correspondiente lugar. Tened en cuenta que la distancia que tiene del centro aquí son estos 20 que tenemos aquí, ¿vale? Con lo cual por eso lo subí 20, porque si os dais cuenta, si quito estos 20, ¿vale? El cilindro está respecto a su centro. Es la diferencia que hay entre un cilindro y un cubo. El cubo siempre te lo pone respecto a una esquina, mientras que el cilindro es respecto a su centro, ¿vale? Debemos de tener clara esa diferencia. Bien, pues una vez colocado ahí le damos a OK y ya tenemos el agujero hecho. Así de sencillo, en este caso ha sido hacerlo. Bien, ahora nosotros tenemos que hacer todo este redondeo que hay aquí. Perdón, que siempre pulso mal. Este redondeo que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos esto? Aquí para poder hacerlo, no podemos hacerlo con un único cuerpo. Tenemos que hacerlo con más de un cuerpo, ¿vale? Porque nosotros ahora la técnica que vamos a utilizar aquí va a ser la de hacer un cubo aquí. Vamos a hacer un cubo así. Y a este cubo le vamos a restar todo este cilindro que vamos a meter aquí. Con lo cual nos va a quedar una figura que va a ser todo esto que nosotros tenemos aquí rayado, más o menos, ¿vale? Todo esto que tengo aquí rayado. Eso se lo voy a tener que restar a esta pieza que tengo aquí. Por tanto, tengo que hacerlo en un body aparte y luego hacer la operación booleana de entre bodies, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo. Creamos un nuevo cuerpo. Ahí estamos. Este cuerpo, para yo poder orientarme decentemente, lo que voy a hacer es seleccionar esta superficie y voy a darle aquí a que me cree un shape binder, es decir, una copia, ¿vale? Ahora puedo ocultar la pieza y lo que obtengo es esto, una copia, ¿vale? Esto me va a servir para ahora yo poder colocar el cubo en condiciones. Debemos de hacer una cosa, bueno, vamos a probarlo y luego os digo, hay un fallo que genera FreeCAD, no sé muy bien por qué, pero bueno, sé cómo resolverlo, lo que no sé es por qué lo hace. Es una cosa un poco rara. Pero bueno, vamos allá. Vamos a añadir en este caso un cubo aditivo, ¿vale? Porque necesitamos un cubo. Vamos a marcar el origen aquí. Vamos a decirle que la X viene en esta dirección y que la Y va. Este hay que rotar un poco porque si no, no pillamos el punto S ni hartos de vino. Y aquí le decimos origen XY para que nos coloque el origen ahí. Bien, hecho eso, vamos a dar las dimensiones al cubo. Sabemos que la anchura van a ser 40 porque queremos el total. Puesto que tiene un radio de 20, pues nosotros a esto le vamos a dar una anchura de 20. Y la altura va a ser de 10, ¿vale? Porque queremos el espesor total de la pieza, con lo cual eso lo tenemos bien. Tened en cuenta que el shape binder este que hemos creado aquí, que no es más que una copia en forma de superficie de la otra geometría y que utilizamos como referencia, nada más, es como si tuviésemos un plano, ¿vale? Esa será la cara de arriba. Por tanto, nosotros a esto en Z tenemos que bajarlo 10 para que se posicione exactamente donde lo necesitamos. Y con eso ya tenemos el cubo que necesitábamos, no tenemos que hacer más. Le damos a OK y ahí lo tenemos perfectamente posicionado. Si mostramos la pieza, fijaros cómo el cubo está en el sitio que tiene que estar, ¿vale? Ocultamos la pieza, voy a ocultar el shape binder porque ya no lo necesito y ahora lo que vamos a hacer es añadir el cilindro que vamos a restar. Por tanto, obvio es que vamos a utilizar un cilindro sustractivo, ¿vale? Clicamos en él y fijaros, aquí voy a pinchar el puntito de abajo, el puntito este, para marcar las X y este otro puntito de aquí para marcar las Y. Así ya no tengo que bajar la pieza en Z, ¿vale? Sino que ya en principio está colocada. Bien, pues vamos a darle aquí los parámetros. En este caso tenemos que meterle un radio de 20. La altura sabemos que es 10.
A ver, dejadme mirar que esté bien colocada, correcto, ¿vale? Y ahora lo único que tenemos que hacer es posicionarla como es debido. En este caso, creo que aquí que tenemos que poner 20, no es 20, es 20 entre 2, no. A ver, déjame ver un momento. Oye, no está... ¿Cómo es que no está en el sitio? Algo se me movió aquí. Vale, ya sé lo que se me movió. Esto, ¿vale? Origen XY. ¿Vale? Mucho cuidado. Esto a veces se mueve, no sé por qué, ¿vale? Y entonces te lo saca del sitio. Por eso me estaba haciendo lo que me estaba haciendo. Vale, en la dirección aquí son 20, ahora sí, ya me extrañaba a mí. Y en Y, pues en este caso son otros 20. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Fijaros que esto es exactamente la figura que nos va a crear. Yo aquí voy a darle un poco más a lo que viene siendo el cubo para evitar pues esto que podéis ver aquí, ¿vale? Ya sabéis que FreeCAD con las partes que están a cero pues tiene ciertos problemas. Bueno, voy a darle a OK y ahí nos crea la pieza. Vamos a hacer la operación booleana a pesar de que está a cero. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a probar. En este caso cierro el cuerpo, veis la pieza que tengo ahí, vamos a hacer visible el otro, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es a una restarle la otra, como veis es muy sencillo, ¿vale? Hacemos doble clic sobre la pieza original y teniéndola seleccionada hacemos clic aquí en operación booleana. Hacemos clic en operación booleana, aquí elegimos cortar, porque es lo que queremos que haga, y añadimos cuerpo. ¿Qué cuerpo? Este. Y automáticamente vemos que lo hizo. Ahora vamos a ver si nos causa algún problema, porque ahora cuando le demos a OK, vemos que aquí la herramienta de actualizar se coloca en azul. Eso es un problema, ¿vale? Eso es un problema. Vamos a darle a actualizar y como podéis ver nos dice que el documento contiene ciclos de dependencia, es decir, algo depende de algo que no le está gustando, ¿vale? Que si deseamos continuar, bueno, no nos queda otra más que continuar, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues lo que está pasando aquí es que al hacer la operación booleana, algo le ocurre con el shapebinder. El shapebinder, tened en cuenta que el shapebinder no es otra cosa más que un duplicado de este objeto que tenemos aquí. A este cuerpo restarle este otro cuerpo, algo ocurre que considera que no es correcto y el binder este da problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Desincronizar, en este caso, el binder, ¿vale? Nos venimos al binder, vamos a sus propiedades, en este caso datos, y aquí donde dice, a ver dónde era, sí, es aquí, en bin mode, sincronizado, le decimos que no, ¿vale? Que libre. ¿Lo pilló? Sí. Lo pilló y fijaros cómo ahora ya el actualizar ya está desactivado, ¿vale? Lo cual quiere decir que mi pieza ahora está bien, ¿vale? Esto entiendo que es un bug porque por hacer una operación booleana yo no entiendo las dependencias, qué carajos lo que pasa ahí, pero bueno, tened en cuenta que debemos desactivar esas dependencias, ¿vale? Eso es un problema porque si modificamos el cuerpo original, este binder no se va a enterar porque lo hemos desincronizado, ¿vale? No sé por qué ese fallo no debería de ocurrir, pero bueno, ocurre. El caso es que, bueno, ya veis que prácticamente tenemos la pieza ya hecha, ¿vale? Vamos a hacer ahora las ranuras estas que tenemos aquí, estas ranuras, ¿vale? Y el proceso pues es muy similar. Vamos a hacer un cubo subtractivo, no me salió ahora la palabra. Vamos a añadir un cubo subtractivo, sí, estoy yo bueno, sustractivo. Y vamos a colocarlo, en este caso, en ese punto, será el origen, el X va a venir, a ver si consigo coger el X. El X va a venir en esta dirección y el Y positivo pues va a ir en esta otra dirección.
¿vale? Ahora lo único que tenemos que hacer es decirle aquí que el origen sea XY y ya veis dónde aparece, ¿vale? Ahora lo tenemos muy fácil, solo tenemos que darle sus correspondientes dimensiones. En este caso sabemos que la longitud, que si no me equivoco se corresponde al ancho, es de 5. Perdón, de 5, de 10. 5 es el radio, que lo vemos aquí. ¿Vale? El radio, el ancho es 10. Bien, su longitud es 20, por tanto aquí cogemos y le metemos 20. Ya veis cómo el cubo va creciendo. Y la altura en este caso es 10. Lo único que tenemos ahora es que posicionarlo, ¿vale? Sabemos perfectamente que desde este punto, que sería este punto de aquí, está a 15. Pues eso es lo que le tenemos que introducir. En la dirección X le introducimos 15 en positivo, perdón, en X no, en Y. 15 en positivo, ahí está. Y ahora vamos a ver lo que le tenemos que introducir en ¿cómo se llama? En X, ¿vale? En X tenemos la siguiente dimensión. Nosotros sabemos lo que ocupa esto, que son 40, ¿vale? Estos son 40. La pieza en sí sabemos que son 10, ¿vale? Y luego entre una y otra están colocadas a 20. Nosotros vamos a coger aquí el medio y sabemos que del centro de la pieza a esta línea son 10. ¿Vale? Aquí son 40. Entonces nosotros aquí tenemos que hacer una pequeña formulita muy simple, que son a los 40 tenemos que quitarle 10 más los 5 del radio para poder centrarla y luego dividirlo entre 2. ¿Vale? Entonces, bueno, es lo que introducimos aquí. Cogemos y ponemos 40 menos 15, todo ello dividido entre 2. ¿En dónde lo puse? Lo puse en el que no era. Voy a copiar esto y es en este, ¿vale? En X. A ver, déjame ver. No, algo no está bien. ¿Qué le metí yo aquí? Vamos a ver, déjame volver otra vez a pensarlo. Teníamos aquí el medio. Aquí tenemos 40. De aquí a aquí tenemos 10 y 5, que son 15. Claro, el caso es que estamos hablando de los 40. Aquí tendría que ser la mitad. Aún así, no me parece que sea esa la distancia. Vamos a hacer el total. Son 40 menos. Habíamos dicho que 20 y son 30, ¿vale? Porque son el 20 de aquí más 5 de aquí más 5 de aquí son 30, ¿vale? Y todo esto dividido entre 2. Acabamos primero así y nos liamos menos. Ahí es el sitio, ese sí, ¿vale? Entonces ya lo tenemos posicionado en su sitio, le damos a OK y listo, ¿vale? Ese hueco ya lo tenemos hecho. Alguno dirá, ya, pero es que es redondeado, ya lo sé. Vamos ahora a añadirle los redondeos. No vamos a utilizar la herramienta de redondeo, sino que vamos a meterle un cilindro. ¿Vale? Metemos un cilindro. Nuevamente posicionamos igual ese punto, este para las X y este para las Y. ¿Vale? Entonces aquí ahora le decimos origen XY. Y ahora lo único que tenemos que hacer es meterle el radio. El radio es de 5. Bien, la altura es 10, ahí ya no tenemos que tocar nada y lo único que tenemos es que posicionarlo. En este caso sabemos que aquí son 40 menos 30 habíamos dicho. 20, sí, menos 30 y todo ello dividido entre 2. No sé para qué hago este cálculo, porque es un poco tonto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Aquí espérate, porque aquí es
lo ha colocado bien. ¿Por qué? Es 40 menos los 30 dividido entre 2. Debería de habérmelo colocado bien. Teníamos los 40, 20, 5 y 5 son 10, lo cual quiere decir que son 30. A los 40 le restamos 30 y lo dividimos entre 2. Debería de habérmelo colocado en el sitio que es. ¿Por qué carajo no lo ha hecho? Ah, vale. Porque aquí estamos hablando de que el cilindro va desde el centro, no como el cubo, que por eso hemos tenido que tal. El cilindro es distinto, no tenemos que poner los 30, sino 20, ¿vale? Porque partimos del centro del cilindro, no como el cubo que partimos de la esquina, ¿vale? Ese fue el problema. Como veis ahora ya sí se ha centrado. Y bueno, en la posición Y pues simplemente 15, ¿vale? Y ahí está. Listo. Le damos a OK y ya tenemos el primer redondeo hecho. Vamos a hacer el segundo. El proceso es el mismo. Cilindro, ese origen. Para acá puse lo que no tenía que ser, que puse X. No sé si me deja poner IX. Bueno, da igual. Y ahí la que sea. Si me deja poner primero esta, origen y X. Me lo pone exactamente igual que antes, ¿vale? Porque como ahora cogí X para acá e Y para allá, pues bueno, he cambiado un poco las coordenadas. Entonces lo elijo como lo hice y así ya se me orienta perfecto, ¿vale? Bien, el radio en este caso es de 5. Aquí en la dirección X es donde tenemos que poner 40 menos 20 dividido entre 2. Pongo la formulita porque esto evidentemente podemos poner el valor ya directamente, ¿vale? Esto es una pijada, esta fórmula. Pero bueno, la pongo para el que tenga alguna duda de dónde saco yo estos parámetros, que lo sepa, ¿vale? Si pongo aquí directamente el resultado, mucha gente dirá, ¿de dónde saco ese valor? Pues ya sabéis de dónde lo saco, ¿vale? Hago la formulita y es muy claro. El tema que os comenté antes de por qué, vaya hombre, de por qué, dejadme escribir eso que ya me lo quito. El problema que os comenté antes, ¿vale? Que centramos el cuadrado o el cubo este que teníamos aquí, ¿vale? Y para centrarlo dijimos que los 40 estos que hay aquí, ¿vale? Le restábamos 20 menos este trocito y este trocito, o sea, le restábamos, en este caso le restábamos 20 más esos dos trocitos, lo cual se convierte en 30 y luego lo dividíamos entre 2 para calcular este trozo y este otro trozo, la longitud que tiene. Sin embargo, ¿por qué lo hicimos así? Porque el origen del cubo es esta esquina de aquí. Sin embargo, el del cilindro es el centro, es el puro centro, ¿vale? Entonces no tiene sentido restarle este trozo, ni este otro de aquí. Simplemente a los 40 le restamos los 20 y dividimos entre 2 para que nos halle este lado y nos halle este otro lado, ¿vale? Es así de simple como va la historia, ¿vale? Y bueno, pues ya lo tenemos centrado en X, pues ahora nos queda en Y, que en este caso son, a ver dónde está, 35, ¿vale? 20 más los 15, 35. Pues metemos 35 y como podéis ver ya se colocó en el sitio. Le damos a OK y ya lo tenemos en su correspondiente lugar, ¿vale? ¿Cómo se haría este otro de aquí? Pues exactamente igual, ¿vale? Si lo queremos hacer con primitivas, pero yo espero que me permitáis hacer la simetría, porque estoy hasta el gorro. Las cosas como son, ¿vale? De hacerlo así. Seleccionamos las tres primitivas y yo utilizo la herramienta de simetría, ¿vale? Pero aquel que quiera exactamente hacerlo con primitivas, única y exclusivamente, ya sabe cómo lo puede hacer. En este caso, ¿por qué me está dando problemas? Vamos a ver, no tiene sentido. Seleccioné las tres, simetría, seleccionar este de aquí. Hace una cosa muy rara.
Hace una cosa muy rara que no tiene ningún sentido. Yo estoy seleccionando el plano que es. Box, cylinder. A ver, puede ser el orden. Es el orden, seguramente. Hay que seleccionar primero la caja, segundo el cilindro y tercero el cilindro, ¿vale? No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, en el orden en el que lo hicimos. A ver si así funciona, creo que, creo que puede ser por eso. Seleccionamos este plano, pues no es por eso. Vamos a ver en sentido contrario, este y este. Me hace exactamente lo mismo. Bueno, aquí pues me da la sensación de que ya está chiflando. Vamos a ver si multitransformación me lo hace. Transformación de formas, añadir características. Este cubo no me deja añadir más. Este cilindro y este otro cilindro. Al final me va a ser más rápido hacerlo cutremente. Porque vamos, transformaciones. Aquí añadimos simetría. Y el plano a hacer simetría, este de aquí. Y me sigue haciendo lo mismo, o sea, no entiendo nada. No entiendo nada, debería de hacérmelo perfectamente. De mano, esta pieza ya la hice con primitivas y me hizo la simetría sin ningún tipo de problema. Aquí, bueno, pues está ya volviéndose tarumba. Puede darse el caso que sea por esta pieza que hemos restado aquí. ¿Vale? El cubito este, que no le esté gustando porque estaba muy al ras. Vamos a editarlo. A ver dónde está. Ya no me lo muestra. Debería de poder verlo. Es que esto no hay Dios que lo entienda. Desaparecen las cosas sin más. Es obvio que el que está dando problemas pues es esto, ¿vale? Porque lo hice muy al ras, ¿vale? Hay que darle un ancho a este cubo, pero si no lo puedo ver, vamos a poner aquí definir punto de trabajo ahí, a ver si por casualidad puedo ver el cubo. El cilindro, el cubo, este cubo quiero editarlo. Pero me gustaría verlo, es que quiero verlo. ¿Por qué no lo puedo ver? Actualizo ahí, actualiza, pero no me deja verlo. Vamos a cerrar y volver a abrir porque se le ha ido la olla como es normal. Estas son las cosas que a mí me fastidian de FreeCAD, ¿vale? Estas idas de olla así sin ningún tipo de sentido. Definir punto de trabajo. El punto de trabajo está definido. Vamos a definirlo aquí dentro de este cuerpo activo. A ver si así lo puedo ver. Es que no hay manera de verlo. Os aseguro que que se puede ver, ¿vale? Se puede ver, pero no sé por qué ahora no le da la real gana. Bueno, vamos a definir aquí el punto de trabajo. Vamos a guardarlo en el escritorio, porque esto luego va a ser para borrar. Si no da un poco por culo, no es feliz el FreeCAD. Voy a llamarlo prueba. Guardar, lo cierro y lo vuelvo a abrir. A ver si cambia algo. Y si no, pues deshacemos y rehacemos. No queda otra. Ahí, prueba. Vale, vamos a ver si ahora podemos ver aquí en la operación booleana el cubo. Editar primitiva. Nada, no se ve nada. No se ve nada, no sé qué pasa. Bueno, pues no pasa nada. Cancelamos. Vamos a borrar esto que hicimos, porque esto
En cuanto editemos esto, bueno, creo que se va a ir al carajo. Vamos a ver, vamos a quitar la operación booleana. Borrar, sí. Pues no, no se fue al carajo. Hay problemas con uno, con este, que es el cubo. Y el problema es que perdió la orientación, ¿vale? Seguramente porque, claro, teníamos aquí el redondeo este y no tiene ningún sentido que perdiera la orientación ninguna porque nosotros no nos habíamos enganchado a la figura que hicimos aquí para recortar. Nos habíamos enganchado a este punto y ese punto y esos en principio no han cambiado. Lo que pasa es que al hacer la operación booleana seguro que este cambió de nombre. Ese va a ser el verdadero problema. Entonces, bueno, marcamos ese. X creo que había puesto para ahí e Y para aquí. Seleccionamos origen XY y en principio ya se queda en su correspondiente sitio. Le damos a OK y ya están todos correctos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto. Tenemos el segundo cuerpo aquí creado. Vamos a activar las cosas. Ahí está. Voy a ocultar el primero para que no moleste. Y el problema que tenemos con todo esto es estos ceros, ¿vale? Que va a 0, que va a 0 y que va a 0. No debemos permitir eso, ¿vale? Lo dejé a ver si colaba, pero no, con FreeCAD nunca cuela. Entonces, bueno, vamos a editar el cubo. Ahora sí lo podemos ver. Os puedo asegurar que se puede ver, ¿vale? Aunque esté la operación booleana, pero en este caso no le apetecía. ¿Por qué? Un misterio. Bien, entonces lo que vamos a hacer es darle un poquito más. Vamos a darle, en este caso, 2 milímetros más. Y lo que voy a hacer es en la posición X restarle 1 milímetro para que se vaya para allá ese milímetro que le he restado, ¿vale? Y en la posición, o sea, el ancho también le voy a dar un par de milímetros más, 1, 2, que también le voy a restar en Y para que baje para abajo, ¿vale? Esos 2 milímetros. Con eso, ahora claro, tenemos que tocar el cilindro, obviamente. Este cilindro, pues tenemos que coger... A ver, déjame antes mirar cómo se posicionó el cubo. Vamos a poner definir zona de trabajo aquí y vamos a ver cómo está respecto a la pieza, ¿vale? Que sobresalga. ¿Veis ahí cómo sobresale? Bueno, aquí sobresale 2, podía sobresalir 1, ahí sobresale 1 y ahí sobresale 1, ¿vale? Es suficiente. Bien. Entonces ahora debemos de colocar el cilindro. Vamos a definir punto de trabajo el cilindro, vamos a editar el cilindro y al cilindro este, pues bueno, tenemos que moverlo 1 en la dirección X, lo movemos 1 para que quede perfectamente centrado y lo movemos 2 en la dirección Y, que fue lo que le habíamos dado, 2, y ya está en su sitio. Le damos a OK y vale, esa es la pieza que necesitamos, ¿vale? No se puede dejar estas partes a 0 ni aquí en el medio a 0, porque entonces tenemos problemas garantizados. Mostramos el cubo, la pieza, doble clic en la pieza. Vamos ahora a seleccionar esto y, bueno, ese solo. Siempre tengo la costumbre de seleccionar ese y luego este, pero no, aquí es seleccionar el que se va a quedar. Le damos a operación booleana, le decimos aquí cortar y añadimos cuerpo y le indicamos que este cuerpo, ¿vale? La operación la hizo bien, actualizamos y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Eso sí, tenemos que tener en cuenta que el Shape Binder, ¿vale? Tenemos que tenerlo desenganchado, ¿vale? O desenlazado, como queráis llamarlo. Vamos a ver si ahora es posible hacer la simetría de estas dos piezas sin que pase nada raro. Vamos a seleccionar esta pieza, esta y esta, y vamos a intentar hacer la simetría. Seleccionar este plano, ahora sí, ¿vale? El problema pues era obviamente esta parte de aquí y ahora ya tenemos hecha la simetría, ¿vale? Si queréis podéis hacerlo nuevamente con un cubo y 2 cilindros. Yo por acortar el vídeo, que al final no lo acorté porque con la mierda esta que nos dio problemas se alargó más que si lo hubiese hecho pues por el mismo método, ¿vale? Por intentar ahorrar
Eché más tiempo, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? El resto de redondeos, eso sí que no lo voy a hacer, ya visteis cómo hice este. El resto pues sería muy parecido. Se trata de meter ahí unos cubos y restar unos cilindros, pero nuevamente tenemos que estar haciendo más cuerpos, ¿vale? Bueno, ya es muy absurdo no utilizar la herramienta de redondeo, ¿vale? Porque, jolín, por poco que sepas, la herramienta de redondeo yo creo que la sabes usar, ¿vale? No tiene mucho más, es seleccionar la lista, meter el radio y ya tienes los 10, ¿vale? Está bien no querer complicarse la vida, pero, hombre, a mí me parece que este método, o sea, utilizar primitivas, es complicarse la vida y complicársela de verdad. Pero bueno, también os tengo que decir que la gente que no sabe de parámetros, ni de sketch, ni de líneas, ni de arcos, ni de tangencias, ni de restricciones, ni de nada de eso, te maneja los cubos así en este plan de maravilla, ¿eh? Yo he visto gente, bueno, pues en Tinkercad mover los cubos ahí con X y Z y rotarlos y tal, y lo hacen, se mueven muy fluidamente, ¿vale? Yo obviamente no me muevo tan fluido porque no estoy acostumbrado a trabajar de esta manera, entonces me cuesta más. Ah, me falta una cosa, es verdad. Pensé que ya terminábamos, si nos falta el gajito este de aquí. Por poco no lo meto. Vamos entonces a eliminar los redondeos estos. Bueno, lo elimino. Podría definir primero, pero luego va a dar problemas, o sea que lo elimino. Vale, pues entonces vamos con el gajito, muy importante. Para el gajito este yo voy a colocar un punto. ¿Vale? Tenemos aquí los sistemas de puntos, ejes, planos y sistema de coordenadas local. En este caso yo voy a colocar un punto. Este punto lo voy a enlazar aquí, a este círculo. Y me lo pone en el centro de curvatura, como aquí lo denomina, que es el centro del círculo. Perfecto, ok. Bien, una vez puesto ese punto, yo ese punto lo voy a utilizar para poner un eje. Fijaros, cojo un eje y lo engancho a ese punto. ¿Veis cómo se coloca, no? Vale, pues ahora en el eje que me permita, que creo que es el X, el que me permite rotar, sí, es el que me permite rotar como si fuese un reloj. Fijaros que si me pongo así y yo roto en X, pues rota perfectamente. Bueno, pues lo que le voy a poner aquí son menos 45. Esa es la dirección que yo necesito que tenga. Le doy a OK. Algo que voy a hacer es editar el eje y no le voy a y voy a decirle que no tenga un tamaño automático, sino que sea manual. Y aquí en manual pues le voy a poner unos 60 aproximadamente, ¿vale? Para que tenga mejor aspecto. Ahora voy a poner otro eje, sin seleccionar nada, pongo otro eje, me engancho al punto y a este le digo en X que sean 45. Veis que ahora es perpendicular al otro. Y yo cojo y le digo que OK. También edito este eje y le voy a decir que no crezca de manera automática, sino que mida 60 como el otro. ¿Vale? ¿Para qué coloqué esta cruz aquí de marras? Bueno, pues esta cruz de marras la coloqué para yo ahora poder colocar aquí el cubo que va a restar, y ya lo tengo con la inclinación y ya puedo definir el eje X y el eje Y, simplemente para eso. ¿Vale? Vamos a colocar una primitiva de cubo sustrativa y vamos a decirle que el origen va a ser ese punto. ¿Vale? Y ahora vamos a decirle que X sea este eje y que Y sea ese otro eje. Como podéis ver, se coloca, ¿vale? Cuidado ahí porque el eje puede ponértelo hacia allá, ¿vale? Porque en este caso cogió esta dirección y cogió esa dirección, pero podría haber cogido esta, ¿vale? Porque no hay nada que se lo impida. Así que cuidado con eso. Aquí le decimos origen XY y ya se queda ahí clavado, ¿vale? Entonces ahora simplemente metemos los parámetros. En este caso, la longitud que, mira, coincide perfectamente. La longitud, pues bueno, lo que queramos, ¿vale? Tiene que pasar la pieza. Ahí la pasa, pues nos vale unos 30. El ancho, vemos que tiene 5, pues aquí le introducimos 5. Y el alto es 10.
¿vale? Lo que pasa es que el alto, como nos creció hacia arriba, podíamos haber puesto el punto aquí abajo y los ejes aquí abajo y así ya no teníamos que bajarlo, pero bueno, da exactamente igual. Aquí le metemos -10 y ya está en su sitio. Tampoco es nada que nos vaya a quitar el sueño, ¿vale? Y entonces ahora lo único que tenemos que hacer es centrarlo. Puesto que son 5, nosotros debemos de moverlo en i -2,5. -2,5, que sería la mitad. O podéis hacer la formulita. 5 dividido entre 2, ¿vale? Eso sí, menos, ¿vale? Para que vaya en negativo. Y ya lo tenemos. Ya está, no hay más que hacer. Le damos a OK y listo, ¿vale? Ya tenemos absolutamente todo hecho. Para los redondeos, pues el que quiera hacerlos manualmente con primitivas los puede hacer. Yo ya cansé. Lo siento, pero ya cansé. Porque además va a dar problemas, ¿vale? Ya visteis el problema que dio al crear esto de aquí. Tuvimos que hacerlo más ancho y demás. Aquí vais a tener el mismo problema. Entonces, bueno, tirad de los redondeos que para eso están. Hombre, no funcionan muy allá los redondeos, es verdad. Pero para esto no vais a tener ningún tipo de problema y además no es muy complicado, ¿vale? Seleccionamos estos dos, redondeos y 5. Bastante hicimos con primitivas, ¿vale? Que como podéis observar es un trabajo bastante trabajoso, ¿vale? Además, esto obviamente te deja la pieza nada paramétrica, ¿vale? Nada paramétrica porque son todo cubos y cilindros y cosas que en el momento que modifiques una, pues se va todo al garete. A ver, podríamos crear una tabla o podríamos crear variables y parametrizarlo todo, porque claro, si yo hago que este cubo, por ejemplo, que pusimos, fijaros, vamos a volver otra vez al inicio. Si yo parametrizo en una tabla este cubo de tal manera que su longitud esté en una variable, evidentemente este otro que tenemos aquí, yo puedo parametrizarle su posición en la dirección que tenga que ser. ¿Para qué? Para que tenga la misma variable que el ancho de esta pieza o la longitud de esta pieza. Entonces, si yo cambio la longitud de este cubo de abajo, si está parametrizado, se va a mover. Si no está parametrizado, se queda en el sitio, ¿vale? Ese es el problema de hacerlo todo con primitivas. Que si mueves, fijaros, si yo aumento esta, si yo edito la primera y le aumento aquí el tamaño, la longitud era 60, pues fijaros, pongo más, 84. Le doy a OK y fijaros la segunda donde se queda. Porque claro, la segunda, ¿por qué se va a mover? Si la segunda tiene aquí como parámetro que tiene que estar en 50, que eran los 60 menos 10, ¿vale? Pero si utilizamos la misma variable, o sea, si definimos una variable que sea una variable de 60, nosotros aquí podemos poner la variable -10 y cuando cambiemos el tamaño de la pieza, de la de abajo, pues esta otra se va a mover con ella, pero debemos parametrizarlo todo correctamente, ¿vale? Y eso es un pelín complicado. Las cosas como son, es un pelín complicado, pero bueno, ya veremos cómo se hace eso, ¿vale? De momento hemos visto cómo hacer la pieza única y exclusivamente con primitivas. Bueno, única y exclusivamente no, porque hemos utilizado planos, hemos utilizado puntos, hemos utilizado ejes, también hemos utilizado simetría, en este caso porque no quería volver a repetir esto de aquí, y hemos utilizado redondeos, pero bueno, que hemos utilizado herramientas muy básicas, ¿vale? Muy básicas, pero como podéis observar, incluso con herramientas básicas podemos hacer ciertas piezas. Obviamente no se puede hacer todo, ¿vale? Estamos hablando de primitivas, pero ya veis que las primitivas tienen cierta utilidad. Sé que hay gente que dice, oh, es que las primitivas, eso es antidiluviano, no debería de traerlas, eso es una vergüenza. Bueno, hay todo tipo de opiniones. Yo siempre respeto la opinión de todo el mundo, pero también digo que aquel que rechaza las primitivas y raja de las primitivas es una persona que no ha diseñado nada en su puñeterísima vida. No ha diseñado nada, porque si ha diseñado algo, agradecería muchísimo tener unas primitivas. Porque tú date cuenta que, por ejemplo, para hacer una esfera, por ejemplo, si queremos hacer una esfera aquí y otra aquí para hacer la nave de Star Wars, dos esferas aquí, pues tendríamos que colocar
un plano en el medio de estas dos líneas. Un plano. Sobre ese plano colocar un sketch con medio círculo. Medio círculo. Y luego revolucionarlo respecto a un eje. Luego tendríamos que hacer exactamente lo mismo aquí. Mientras que yo con la primitiva, cojo la primitiva, la coloco ahí, la posiciono en el medio, la parametrizo si quiero y ya tengo la esfera. No tengo que hacer nada. Definir el radio. Simplemente, ¿vale? Es muy cómodo. Pero bueno, allá cada uno con lo que le parezca bueno, malo y lo que ellos quieran. Yo no me voy a poner a discutir con nadie porque ya vi que discutir con gente, con cierta gente, discutir es imposible. Y además hay un dicho muy bueno por ahí. No me acuerdo quién fue. Bueno, nunca me acuerdo, pero yo me quedo con el dicho, no me quedo con quién lo dijo. En este caso, pues da igual, ¿no? Que, bueno, venía a decir algo así como que discutir con tontos, pues era perder el tiempo. Y toda la razón del mundo. No con estas palabras, pero bueno, era lo que venía a querer decir. Que no pierdas tu tiempo en discutir con gente con la que no se puede discutir. O esa gente que siempre ellos tienen la razón, pues yo se la doy. Se la doy. No tengo ningún problema en darla, ¿vale? Y os aconsejo a vosotros hacer lo mismo, porque a veces veo por ahí discusiones de gente discutiendo y hay uno obviamente que tiene la razón y que es objetivo. Pero el otro, pues, en fin, no hay de dónde sacar y el que tiene la razón, pues quiere defender su razón a toda costa y es que no merece la pena, no merece la pena porque la gente que sabe, como por ejemplo yo, en el momento que veo la discusión, sé cuál de los dos tiene razón y cuál no. No necesito que tú consigas que el otro te dé la razón, porque no la vas a conseguir. Porque aunque el otro esté viendo que tiene la razón, su propio ego va a decir, sigue por aquí. Me acuerdo de una señora, por llamarla algo, que una vez me dijo, yo con razón o sin ella atravieso paredes. Con eso te lo dicen todo. O sea, con eso te lo dicen todo. Entonces, bueno, ¿para qué vas a perder energía, esfuerzo y demás en tratar de discutir con una persona que sabes que aunque vea que tú tienes razón, nunca en su vida te lo va a dar a entender, ¿vale? Entonces no perdáis el tiempo y yo no lo hago, ¿vale? Yo cojo y doy mi opinión. Yo cogí y di mi opinión. Que te empiezan a atacar, para ellos vamos, tienen la razón. ¿Para qué vamos a ponernos a discutir? No merece la pena, no merece la pena. Ya luego la gente que sepa y que controle, cuando vea la discusión dirá, bueno, pues este chaval tiene razón y este otro pues no, es tonto del culo. Y ya está, dejad que los demás pues lo digan, ni siquiera lo van a decir. La gente que lo sabe, lo ve, lo entiende y no dice nada, porque como os digo, he visto discusiones por ahí en foros, chats y otras cosas, en donde, bueno, pues veías una persona que dices tú, vamos, es que en fin, decías, tienes razón pero no lo escribías, no merece la pena meterse en berenjenales, no merece. Así que, bueno, en fin, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero yo ya os digo, yo por ejemplo cuando se comentó sobre el tema de las primitivas, pues yo dije, las primitivas son muy útiles. Yo lo comenté, las primitivas son muy útiles. Hubo quien, bueno, se rasgó las vestiduras, pues eso es antidiluviano, eso es montal, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Me parece muy bien. Luego en varios vídeos mostré la utilidad de las primitivas y creo que todo el mundo entendió que las primitivas, lejos de ser algo antidiluviano, son muy útiles, ¿vale? Los programas no las añaden porque sí. Tened en cuenta que el único programa yo creo... no, hay más de uno, porque por ejemplo tienes SolidWorks, no tiene primitivas. Sí es cierto que hay un plugin que puedes instalar que te añade primitivas, pero por defecto SolidWorks no tiene primitivas. Fusion 360 creo que tampoco tiene primitivas. Creo que no. Pero por ejemplo luego tienes Katia. Katia tiene primitivas y además primitivas a saco. Siemens NX tiene primitivas y primitivas también a saco, muchas y diferentes. Estamos hablando de los dos softwares más gordos y poderosos del mercado. ¿Me quieres decir
que sus desarrolladores se equivocan y que los que están en plena facultad y razón son los de SolidWorks y Fusion 360, que son softwares menores que estos dos que he comentado? Pues no. Esos softwares lo que te están haciendo es perder tiempo, ¿vale? Porque el tiempo que te ahorra añadir una primitiva para crear, por ejemplo, una esfera, pues lo estás perdiendo en tener que poner un plano, en tener que poner una sketch, en tener que acotar, en tener que restringir el sketch, el boceto, que si un eje, que si no sé qué, y luego hacer la revolución. Un montón de pasos que no tienen sentido, ¿vale? Y que con una primitiva lo solucionas en un pispás. Igual que una esfera, pues podemos hablar, por ejemplo, de una cuña. Si necesitas hacer una cuña, pues aquí ya la tienes hecha. Es que ya la tienes hecha, es añadir y pista, cambiar algún parámetro y listo. Mientras que de la otra manera, que si plano, que si sketch, que si restringir, que si ahora me falla aquí la paralela, que si me falla no sé qué, que si la cota esta está sobre restringida, un montón de rollos que te quita la primitiva, ¿vale? Obviamente dices tú, bueno, un prisma no, un cilindro. Bueno, pues un cilindro, dibujas un círculo y lo obstruyes. Bueno, vale, te lo compro. Aún así la primitiva es mucho más rápida porque no tienes que dibujar el círculo. Ya es una extrusión hecha y derecha directamente. Pero bueno, en fin, que yo no me voy a poner a discutir con nadie quién tiene o quién no la razón. Yo, programa que tiene primitivas, las disfruto y agradezco muchísimo, pero muchísimo, que FreeCAD tenga estas dos herramientas de creación de primitivas. Ya veis las cosas que permite hacer. En muchas ocasiones muy útil, muy práctico y muy rápido. Ya visteis que bueno, que la hemos hecho con primitivas. Casi al 80-90% lo hemos hecho con primitivas. Y no nos hemos muerto en el intento, no nos hemos muerto. Os invito a intentar hacerla. Esta y alguna otra que veáis por ahí que podéis hacer. Claro, no intentéis hacer aquí, no sé, cosas complejas, porque no. A ver, las primitivas son para lo que son para cosas sencillas, pero que te pueden ayudar en momentos, bueno, que tienes prisa, que quieres hacer las cosas ya, te pueden ayudar mucho. Ya visteis qué rápido hicimos el agujero este de aquí. Mientras que si tenemos que andar con un sketch y luego el sketch, que si no me cuadra, que si no sé qué, que si lo restringí mal, bla, 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 pues te es más rápido una primitiva. Y bueno, ya para terminar el vídeo, quería agradeceros a todos porque la verdad que, oye, he estado mirando un poco por ahí y tenemos una comunidad, hemos montado aquí una comunidad que yo la verdad que me quito el sombrero, porque no tengo sombrero, si no me lo quitaría. Es así, porque la verdad que me encanta. Tenemos un grupo de Facebook ahí que, oye, todo el mundo ayudando, respetando, apoyando unos a otros, mostrando sus trabajos, un respeto increíble, se ve una gente estupenda. En el canal de YouTube, pues lo mismo, la gente comentando, el que quiere da las gracias, el que no da las gracias, pero comenta lo que sea siempre con educación y con respeto, etcétera, etcétera. La verdad es que hemos montado una comunidad de gente, hacía mucha falta gente así en todas partes. Gente tan educada, tan responsable, tan con ganas de aprender y ganas de enseñar como todos vosotros. Por eso quiero coger y daros las gracias a todos, porque encontrar gente así, no sé dónde os encontré o dónde me encontrasteis, pero la verdad que sois gente estupenda. La gran mayoría de los que hombre, siempre hay algún faltoso por ahí. Eso, bueno, eso como en todos los lados, ¿no? Pero como en mi canal a los faltosos los damos de lado, porque los damos de lado, ya visteis que no me tembló la mano en aquel tontaina que se volvía tontín en el grupo de Facebook en echarlo. No me tembló la mano, ni me va a temblar la mano de bloquear a quien sea que se pase de la raya. Por eso el grupo está como está, ¿vale? Es un grupo donde la gente publica, pregunta, oye, unos días tiene muchísimo movimiento, otros días tiene menos, otros días no tiene nada, pero bueno, eso ya depende de las necesidades de cada uno. Yo ahí voy publicando los vídeos, voy publicando planos, voy publicando cositas y la gente responde estupendamente. Y bueno, pues quería agradeceros esa
ese buen hacer, buen ser, buena persona que sois todos, buenas personas que sois todos, porque se agradece muchísimo, porque no sabéis para los youtubers lo importante que es tener gente oye, que te siga con cierta, no sé cómo deciros, con cierto agrado, ¿no? Además es una cosa que lo que más me gusta es que todos los que me seguís, y son muchos, sois muchos, no habéis hecho, como suelo decir yo, iglesia de esto. Es decir, no es una cosa que estéis ahí adorándome, ni, ni lo que yo diga va a misa, ni cosas de estas tan ridículas como vemos por ahí en otras cosas, en política y en cosas de estas que yo soy de este y soy de este hasta la muerte, aunque este haya hecho lo que haya hecho. Es que eso está en ridículo. Yo veo que vosotros, pues oye, me seguís a mí, pero tampoco es una devoción ni nada por el estilo. Os gusta lo que enseño, me lo agradecéis, practicáis, probáis, me preguntáis, yo os respondo, me corregís si es necesario. Muchas veces es necesario, por desgracia, pero bueno, soy humano y oye, me equivoco como todo el mundo. Yo lo reconozco, no tengo ningún tipo de problema en reconocer que me equivoco. Además, soy una persona que suelo equivocarme bastante en muchos aspectos. Hablo demasiado, lo sé, y eso es lo que me conlleva a muchas veces equivocarme en ciertas cosas. Pero me doy cuenta y lo corrijo, no es mayor problema. Pero, pero bueno, que eso, que me gusta mucho el grupo que hemos creado, la comunidad, sería mejor llamarle la comunidad que hemos creado, una comunidad libre donde cada uno piensa libremente, aquí no hay una doctrina que hay que seguir, nadie está rezando ni adorando a nadie ni nada por el estilo, aquí no hay un Dios al que tenemos que adorar porque sí, ni ninguna otra historia. Nos comportamos como si nos conociéramos de toda la vida, como auténticos colegas. Hablamos entre nosotros cuando hay que hablar, compartimos entre nosotros cuando hay que compartir, preguntamos, contestamos, nos respetamos, que es algo muy importante, y la verdad que estoy orgulloso de todos, absolutamente de todos los que me seguís. Bueno, los que no me siguen, pues evidentemente qué orgullo voy a tener, ninguno, ¿no? No me siguen porque no les interesa esto o les interesa otra cosa. Eso ya, yo ahí no me meto, pero la verdad que estoy orgulloso de la actitud de todos, porque cuando me habéis notado un poco bajo, me habéis apoyado, siempre tengo buenos comentarios de vosotros, me enviáis correos agradeciéndome, haciéndome preguntas, a veces me mandáis correos diciéndome, Rafa, te equivocaste en esto, tal y que tumba, y yo respondo, pues tienes razón, o bueno, si no la tenéis, pues os digo, no, por esto y esto y esto. A veces hay de un lado y a veces hay del otro, pero siempre con un respeto y una educación que es lo que a mí me gusta. ¿Por qué os digo esto? Porque veo otros canales por ahí donde parece que no hay respeto entre lo que viene siendo no me apetece llamar profesor, porque no somos profesores, por lo menos yo no lo soy, no sé si hay alguno que lo sea. Pero bueno, el interlocutor, vamos a decir, no hay respeto entre el interlocutor y el que ve. No veo más que insultos, ataques y cosas de estas. Y yo no entiendo muy bien por qué. Quizás es porque... eh, ¿cómo deciros? Se defienden o intentan defenderse frente al atacante y eso yo creo que es un grave error. Yo al principio sí es cierto que, bueno, visteis mis vídeos donde yo decía, es que me insultan por esto, es que me insultan por lo otro, porque hombre, a todo el mundo le parece mal que te ataquen, pero llegó un momento que me di cuenta y dije yo, es que ¿para qué voy a estar abrazando a la gente que realmente quiere ver mis tutoriales con lloros y quejas? Digo yo, si a esta gente que me insulta les da exactamente igual. Y entonces empecé, como visteis, a pasar absolutamente de responderles, ni de atacarlos, ni de comentarlos siquiera. Ni siquiera lo comento. Y oye, fue mano de santo.
desaparecieron los subnormales estos, porque como vieron que ni yo les hacía caso, ni vosotros los que me seguís les hacíamos caso de ninguna clase, prácticamente desaparecieron. Todavía hay a veces que aparece algún subnormal por ahí diciendo alguna chorrada, pero le ignoro, vosotros le ignoráis también y se acabó, no nos dan más problemas. Y la verdad que ahora estoy muy contento con cómo va todo. La gente pues responde muy bien, tenemos un grupo ahí espectacular, tenemos el canal cada vez creciendo más. También tenemos el apartado de miembros, que en el apartado de miembros voy a ver si meto cursos de otros programas más avanzados. Eh, Porque creo que, bueno, que mucha gente los va a agradecer. Y bueno, no quiero enrollarme más. Os dejo aquí el tutorial y nos vemos en los próximos vídeos. Tened en cuenta que en los próximos vídeos seguiremos trabajando con ParDesign. Pues nada, amigos, un saludo y lo que os decía, que muchísimas gracias de corazón a todos por ser como sois. Hasta la próxima.